Así que bueno, hoy voy a dar una de estas charlas que tenía asignada para dar, que es el tema, y son distintos temas que tienen que ver específicamente con lo que tiene que ver con el derecho previsional específicamente, que es la reciprocidad, la movilidad jubilatoria, el decreto 460 del 99 y los honorarios profesionales. Si bien, capaz que los tres temas, salvo movilidad, que es lo que igual no lo vamos a tocar como un curso de movilidad, porque esto obviamente lo voy a tratar desde el punto de vista más que nada superficial, pero para que sepan a qué vamos a apuntar con la movilidad más adelante o en otro momento cuando hablemos sobre el tema de la movilidad jubilatoria. Pero son tres temas muy importantes para el desarrollo del régimen jubilatorio y para el trabajo nuestro como profesionales. Lo primero que, creo que lo primero que tiene el programa es el tema, que ahí me interesa empezar a tratarlo, que es el decreto 460 del 99. Para tratar el decreto 460 del 99, yo primero tengo que llegar a por qué usamos el decreto 460 del 99. Este es un decreto creado por el régimen de capitalización, 24241, régimen de jubilaciones, régimen de pensiones, régimen de jubilación por invalidez, del régimen de capitalización. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros incorporamos, o se hace la 24241, que se absorbe de dos leyes viejas, 18037 y 18038, lo que se busca, que da autónomos y relación de dependencia, es armar un nuevo sistema jubilatorio. Este nuevo sistema jubilatorio incorporó el régimen de capitalización Cortes, no tenía sustento, se hicieron dos cuestiones específicamente. Una es crear la prestación básica universal, y para los que no tienen idea, la PBU, la prestación básica universal, era el ingreso mínimo que podía tener un jubilado. O sea, menos de esta plata un jubilado no podía cobrar. El resto, la PAP y la PC, era lo que iba a cobrar un jubilado por los años de aporte que hubiera realizado, antes del 94 y después del 94. Ahora, entonces, por qué se crea el decreto 460? ¿Por qué se incorpora? Porque desde el año 1994, con el transcurso del tiempo, hay dos beneficios previsionales que quedan excluidas la gente. Una es la pensión y otra es la invalidez. ¿Por qué? Porque no contaban a veces con los años de aporte necesarios para poder cubrir la contingencia. ¿Cuáles son los años de aporte establecidos para, por ejemplo, el régimen jubilatorio? 30 años de aporte. Para una invalidez, vos tenías que acreditar los años que habías trabajado, cómo los habías trabajado, cuándo se había producido, por ejemplo, el accidente de trabajo, cuándo se había producido la enfermedad profesional que te había llevado a correrte del régimen laboral. Bueno, como no se podía determinar esto tan simplemente, y para que la gente pudiera jubilarse, porque si no una persona que tenía un accidente de trabajo, tenía el 66% de discapacidad, o una enfermedad profesional, tenía ese grado de incapacidad, decía, no, bueno, pero usted tiene que acreditar los años de aporte. No, pero mire, tengo 2 años de aporte, tengo 7, tengo 15, tengo 9 meses, 12, 11 meses, pero es mi primer trabajo. ¿Qué hacía esta gente? Se quedaba fuera del sistema directamente. ¿Qué pasaba con la pensionada? Yo hablo más que de la pensionada porque estadísticamente se ha demostrado que hay más pensiones para las mujeres que para los hombres. El hombre tiene una injerencia muy baja en el régimen de pensiones. ¿Qué pasaba con la pensionada? Y tampoco, no podía acreditar el vínculo, tardaba bastante en que el expediente pudiera acceder a lo que era el beneficio previsional. Por lo tanto, la pensionada también quedaba excluida muchas veces al no poder acreditar este tipo de beneficios. Entonces, ¿qué se resolvió? Se resolvió crear o se resolvió armar, esto fue por decreto de necesidad de urgencia, un régimen o una ayuda para que los beneficiarios pudieran ser incluidos dentro de este régimen jubilatorio o este régimen de pensiones. Y así se decreta el decreto 460 del 99. ¿Qué dice el decreto entonces? A ver si le pifié.
Ahí está. ¿Qué dice el decreto 460 del 99? Dice, sustituyese la reglamentación del artículo 95 de la 24241, y acá empieza con el tema que a mí me interesa que podamos empezar que es importante tenerlo en claro esto, que es el concepto de regularización. O sea, cuando vos sos regular y podés acceder a una jubilación o a una pensión, y cuando vos sos irregular. Esta es la realidad. Esto es la forma en que se maneja el régimen jubilatorio. A ver, esto no rige para la jubilación ordinaria, artículo 17, 19 de la 24241. Esto no. La ley establece claramente que para poder jubilarte dentro del régimen nacional, vos tenés que tener 30 años de aporte. Después, la próxima clase vamos a hablar, y después también vamos a tener una charla sobre moratoria, cómo se incluían, qué es lo que va a pasar a futuro, porque hay una posibilidad de que vuelva en la moratoria, qué pasó con la unidad de cancelación de pago, eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá, la ley, la 24241, no daba excepciones al régimen jubilatorio. Es decir, que la persona que no cumplía con los años de aporte no podía incorporarse. O sea, vos tenías que tener 30 años de aporte. ¿Cómo lo comprabas? ¿Cómo los adquirías? ¿Cuál era el método? Ir a cancelar en autónomos por el 774, tener los 30 años de aporte en relación de dependencia, tener mixto, es irrelevante. Vos tenés que cumplir con los 30 años de aporte. Ahora, esto se aplicaba para otros dos beneficios, que es la pensión y que es la jubilación por invalidez. Porque como ahí la ley no establecía un requisito mínimo de años de aporte, quedaba inconcluso esto. Entonces se sancionó este decreto. Y el decreto te daba la posibilidad de ser regular con derecho, que es el inciso primero, que acá lo ven, regular con derecho, o irregular con derecho. Estas eran las dos posibilidades que te daba el régimen jubilatorio, este decreto. ¿Por qué? Porque el sistema en sí exigía un solo requisito, que son los 30 años de aporte. Bueno, ¿qué pasa con el que no los cumplía? Lo primero que hay que tener en claro es que vamos a poner el ejemplo de una jubilación por invalidez. Una persona que tiene un accidente por invalidez, el tema es bastante concreto esto, porque no es un tema que viene aislado de una realidad o un caso de laboratorio. Estos son casos todos concretos, los que yo más o menos les voy a plantear para que se den cuenta en dónde está la situación. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad profesional, no un accidente de trabajo. El accidente de trabajo, al ser un hecho más súbito y violento, como lo establece el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, deja muy en claro cuál es el tipo de accidente, el momento en que se produce y el grado de incapacidad que se va a producir posteriormente. Pero no pasa lo mismo muchas veces con las enfermedades profesionales, o las enfermedades inculpables. Esto originariamente lo que va creando es el deterioro del físico, el deterioro de la salud de la persona, de acuerdo al ámbito de trabajo donde esté realizando o no. Entonces hay gente que dice, yo ya no quiero seguir trabajando y quiero, por ejemplo, jubilarme por invalidez. Bueno, ¿qué enfermedad tiene? Ahí empiezan a tirar enfermedades que obviamente ninguna llega a un 66%. Puede pasar en el medio de todo esto, de que el empleador decida echarlo, lo despide. Entonces, esta persona cobra la indemnización, quiere jubilarse, tiene 55, 57 años, es hombre, o 55 años, es mujer, no llega al requisito de la jubilación ordinaria, pero tiene afecciones, está afectado físicamente o psicológicamente y se presenta para una jubilación por invalidez. El trámite de la jubilación por invalidez lo vamos a ver más adelante, pero ¿a qué voy con esto? Una vez que la persona se presenta, lo pasa a la comisión médica le da un 55 o 50% de discapacidad. De ese 55% de discapacidad, la persona tiene la posibilidad de apelarlo, ir a la Comisión Médica Central, ir a la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo va apelando. Ese tiempo transcurre, la persona no tiene aportes. Al no tener aporte, al no tener los 30 años de aporte establecidos por la ley, esta persona está fuera del sistema. Está fuera. O sea que los últimos años, meses de aporte, porque esto es un juicio que tarda no menos de 2 años, esta persona queda fuera del sistema.
Entonces, ¿qué se incorpora? Se incorpora este artículo, el inciso primero del decreto 460 del 99, que te da la posibilidad de regularizar de acuerdo a los años que vos tengas establecido. Entonces, ¿a quién se considera regular con aportes? Y dice, en el retiro transitorio por invalidez, los afectados, pero lo que más me interesa de esto es el tema de que de los últimos 36 meses, que la persona haya trabajado, mínimamente 30 tienen que ser con aportes. O sea, desde que la persona dejó de aportar, dejó de trabajar para atrás, de los últimos 36 meses, yo voy a tomar los últimos 30 y si tiene 30 es considerado regular con derecho. Es decir, de que una persona que empezó a trabajar en el 2020, se accidentó y tiene de los últimos 36 meses, 30 meses con aportes comprobables, esa persona es regular con derecho, igual que una persona que trabajó 30 años para el caso de una incapacidad. Esta es una posibilidad para el retiro por invalidez que le permite que la persona al momento del accidente pueda ir para atrás y contar estos años de aporte. Lo mismo ocurre con la fecha de fallecimiento, es decir, para la pensión se le va a dar la misma posibilidad. De los últimos meses para atrás, de los últimos 36, si cuenta con 30 años de aporte, la persona que quiera poder jubilar, pensionarse, lo va a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, que le da una chance más de poder obtener el beneficio previsional. Pero no es solamente eso lo importante. Lo importante es que al momento de hacerse el cálculo del haber jubilatorio o el haber de pensión, la tasa de sustitución que se le va a aplicar a este beneficiario, en el caso de ser regular con derecho, es de un 70% de su ingreso base, lo cual es muy alto y le da una posibilidad de tener una jubilación bastante buena. No nos olvidemos que el régimen jubilatorio, la tasa de sustitución para el régimen común ha variado del 35 al 50% en el mejor de los casos, lo que significa de que esta es una tasa de sustitución relativamente alta en el caso de la invalidez. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona no llega a tener de los últimos 36 meses 30? Bueno, la ley lo que le permite, para ser aportante irregular con derecho, es que de los últimos 36 meses que haya tenido aportado, o antes del accidente, como mínimo tenga 18 meses aportados. De los últimos 36 meses, 18 como mínimo aportados. Es decir, baja la cantidad, no llegaste a los últimos 30, bueno, te bajo una determinada cantidad de años de aporte para que vos puedas jubilarte y ser considerado irregular con derecho. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? La tasa de sustitución que se le va a aplicar inevitablemente va a ser una tasa de sustitución más baja, va a tener un 50% de tasa de sustitución, de lo cual, en el caso de los beneficiarios que no lleguen a contar con este requisito previsional, sí o sí nosotros vamos a poder incorporarlo por una de estas dos, por este decreto y una de estos dos incisos. Es decir, que una persona que no cumple con los 30 años de aporte, nosotros no tenemos que desesperarnos y decir, uy, esta persona no puede jubilarse. Sí tendremos que ver para atrás los años de aporte que son exigidos por el decreto para poder incorporarlo al sistema jubilatorio. Esto se da obviamente por el retraso que puede llegar a tener el armado o el acordado del beneficio previsional. No se olviden de que cuando estamos hablando de este tipo de acontecimientos, implica de que esto se judicializa en la mayoría de los casos porque no hay chance de que la persona se le reconozca a nivel administrativo. Esta es la primera cosa importante que tenemos que tener en claro con el tema del concepto de la regularidad. Igualmente, cuando veamos el régimen de pensiones y veamos el régimen de invalidez, lo vamos a tratar nuevamente. Pero esto es un decreto que lo tienen que tener siempre en la mesa y estudiado como abogados para saber cómo lo vamos a incluir. Porque si no le vamos a decir, mire, cuando leemos la historia previsional, lo primero que le vamos a decir, señor, usted
no tiene chances de iniciar el trámite jubilatorio. Este decreto tampoco es la solución mágica. ¿Por qué? Porque se han presentado, y a ver, se ha demostrado de que no ha recurrido eh, en forma específica a todos los beneficiarios. Es decir, hay muchos beneficiarios que así y todo con este decreto han quedado excluidos. Han quedado excluidos. Lo cual es bastante complicado. ¿Por qué? Porque cuando la gente queda excluida de esto, bueno, empiezan los problemas, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas que tiene que resolver? Y es el tema de la inconstitucionalidad del decreto 460 del 99. Y acá nosotros tenemos, obviamente, de que con respecto al régimen jubilatorio y al régimen de pensión, se ha establecido ya en la jurisprudencia, tanto de la Cámara como de la Corte Suprema, la inconstitucionalidad del 460 del 99, que obviamente ha generado infinidades de revisiones en materia previsional. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con el tema del 460 es que cuando las personas no llegan a obtener ese beneficio, no llegan a cumplir con el requisito, lo único que nos queda es plantear la inconstitucionalidad por la vía judicial y de esta manera podemos acceder inevitablemente, y si sí, en este caso las cámaras federales acá en la capital federal, a partir de, yo les diría que hay muchos fallos, pero los más conocidos son, por ejemplo, el fallo Pérez, María, ¿cómo se llama este Pérez? Pérez María Ester contra ANSES, reajustes varios, inconstitucionalidad del decreto 460, en donde ya la Cámara resolvió en forma definitiva de que no se debe contar esta regularidad, sino la cantidad de años de aporte que el beneficiario puede aportar. Es decir, que en el caso que un beneficiario no llegara a tener todo el requisito del 460 del 99, podrá plantear esta inconstitucionalidad también y de esta manera la Cámara va a resolverlo. Es decir, de que las posibilidades para jubilar a una persona en distintos periodos o pensionar a una persona en distintos periodos en función a los años de aporte es muy amplia. No está limitada específicamente a un régimen o a un periodo determinado, sino que tiene la posibilidad de cumplir con alguno de estos requisitos y acceder a una jubilación dentro de lo posible, tanto por 24 horas 41 o modificatorias posteriores. O sea que es bastante importante tener en claro el tema este. O sea, si hay alguna duda sobre esto, después lo vemos al final, pero igual vamos a seguir trabajándolos en lo que es el tema de las jubilaciones y cuando veamos la jubilación por invalidez y cuando también tratemos la pensión. Estas dos cosas las vamos a ver al mismo tiempo. Después tenemos otro tema importante, que lo tenemos que, por lo menos lo puse yo en el tema del armado de este diplomado, que es el tema también de la reciprocidad jubilatoria. La reciprocidad jubilatoria es un tema bastante específico que también, a ver, esto también sirvió ¿para qué? Para poder incorporar a la mayor cantidad de beneficiarios al régimen jubilatorio. Imaginémonos qué es lo que pasaba con el sistema jubilatorio a principios de 1940, 1930. El sistema no incluía a todas las cajas previsionales, sino que incluía específicamente a los beneficiarios de cada caja. Como no estaba dividido el sistema todavía en cajas autónomo, bancario, los beneficiarios se quedaban específicamente con la caja en donde habían trabajado, en donde habían aportado. Por ejemplo, una persona que había trabajado en la provincia de San Juan se quedaba en la caja de San Juan. No había una caja nacional de aportes. No estaba el ANSES. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con este beneficiario? Inevitablemente, cuando tenía que iniciar un trámite jubilatorio, había trabajado en Mendoza, había trabajado en San Juan, había trabajado en Córdoba, se jubilaba en Córdoba, cuando llegaba a Córdoba decía, no, señor, mire, usted tiene
necesitaba menos años de aporte, 25, usted tiene 10 años en la Caja de Córdoba. El resto no lo tengo. No, sí, yo trabajé en San Juan, trabajé en Mendoza, bueno, pero no estaba incorporado la unificación de todos los años de aporte. Hoy nosotros, si tenemos que trabajar en cualquier lugar, nosotros podemos transferir estos años de aporte de una caja a la otra. Y acá tenemos lo que se llama el rol de la caja otorgante. ¿Por qué? Porque el sistema lo que genera es una ficción. El sistema previsional, cuando habla del rol de la caja otorgante y la caja que va a terminar transfiriendo la plata, es una ficción, no hay una transferencia de plata. Lo que sí hace el sistema previsional es reconocer, el régimen jubilatorio lo que termina haciendo, es reconocer los años de aporte que esta persona realizó, porque el aporte hecho en forma directa por el beneficiario estuvo plasmado en distintos lugares donde realizó ese tipo de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuál es el rol o cuál es la caja otorgante. Y para poder determinar cuál es la caja otorgante, tenemos que entender que esta caja otorgante va a ser la que otorgue de la jubilación. Pero posteriormente atrás ha habido transferencia de años o ha habido años de aporte dentro de esa caja. Esta es la única posibilidad para que la persona pueda iniciar el trámite jubilatorio. Antiguamente esto no ocurría, entonces como no ocurría, la persona debía seguir trabajando hasta poder llegar al año de aporte, pero dejaba atrás un montón de años que sí había aportado. En la Argentina, como yo pongo acá, hay una pluralidad, hay pluralidad de cajas. Tenemos cajas, miren, tenemos cajas nacional, el ANSES, la 24241, cajas provinciales, tenemos las cajas profesionales. Y con todas estas cajas, tenemos que, sí o sí, jubilarnos. Acá viene el tema importante. Lo que, piensen esto, el sistema jubilatorio nuestro, a partir del artículo 168 de la ley 24241, establece la jubilación o el beneficio único. ¿Qué significa esto? Nosotros no podemos tener más de un beneficio previsional. No hay posibilidades de tener más de un beneficio previsional, salvo la única excepción de obtener dos beneficios previsionales. A ver, quiero que quede claro. Beneficio previsional significa jubilación, porque sí podemos tener una jubilación y dos pensiones. Pero el único beneficio previsional que se puede tener a nivel jubilatorio es una sola jubilación. Existe solamente una excepción a la jubilación, al beneficio único de la jubilación, y son las cajas profesionales. ¿Qué significa esto? De que una caja profesional, por ejemplo, nosotros no, porque el Colegio Público de Abogados antiguamente estaba lo que se llamaba Casaba, que alguno habrá aportado también a Casaba en su periodo, estaba Casaba, que era el lugar donde podías aportar al régimen jubilatorio de la caja del Colegio Público. Como esto se desintegró, creo que en el año 2007, 2008, por ahí desapareció Casaba, nosotros somos monotributistas o relación de dependencia. Hasta ahí está claro. Ahora, cualquiera de nosotros también puede estar inscrito en la provincia de Buenos Aires, estar matriculado en la provincia de Buenos Aires. San Isidro, San Martín, lo que ustedes quieran. Ustedes pagan a la caja provincial. Se le paga el aporte jubilatorio, que se descuenta o de los juicios o se cancela en forma directa. Este aporte que nosotros hacemos nos permite, por el estatuto de la caja profesional y del colegio público, jubilarnos también por la caja profesional. Es decir, yo puedo ser monotributista de la ciudad de Buenos Aires, acá en Capital, trabajo, me jubilo como
monotributista. Soy docente, me jubilo como docente. Soy empleado de un estudio jurídico, me jubilo por empleado de estudio jurídico. Soy bancario, me jubilo. Ahora, además soy abogado y aporté a la Caja de la Provincia de Buenos Aires y también me puedo jubilar como abogado de la Caja, no de la Provincia de Buenos Aires. Yo no me voy a jubilar por el IPS, me voy a jubilar, quiero que esto les quede claro, en la Caja profesional. Pasa lo mismo con los médicos, los arquitectos, los contadores, los ingenieros, que tengan una caja profesional. Esta es la única excepción. Después el beneficio previsional es único, es decir, no hay chance. Si alguno de ustedes es docente en la provincia o tienen un docente en la provincia de Buenos Aires con 30 años de aporte del IPS y del ANSES, va a tener que optar por uno de los dos beneficios previsionales. No tenés esa posibilidad. Y si fuiste monotributista, relación de dependencia y docente, vas a tener que optar. Y aportaste a los tres, vas a tener que optar por un solo beneficio. Se hará un incremento del haber jubilatorio, pero específicamente se va a cobrar un solo beneficio previsional. Esto no hay posibilidades de que la persona tenga los dos beneficios o más de un beneficio previsional. Con lo cual, esto es importante saberlo. Y no hay juicio ni nada que te permita este tipo de modificación del régimen jubilatorio. Bien, la reciprocidad se da a partir del año 1946, es la ley 9003, es el decreto ley, perdón, 9316, en donde se establece que va a haber una caja que va a ser la receptora, que va a ser la que otorgue este beneficio previsional, y también va a haber distintas cajas que van a ser aquellas que eh, transfieran los años o el tiempo que la persona haya aportado. Los servicios simultáneos, como yo pongo, no pueden ser acumulados ni sirven como en forma de acumulación para poder obtener beneficios previsionales. Así que si yo trabajé en forma simultánea en dos lugares o hice aportes en forma simultánea, como yo les decía, trabajé como monotributista, como docente o relación de dependencia, es un solo aporte. A pesar de que yo pague este beneficio, pague estos aportes y contribuciones, solamente voy a tener un solo beneficio. Es decir, que si una persona me dice, sí, pero yo aporté por tres lados, pero si son simultáneos, la simultaneidad no implica un aumento o una mejora de la jubilación. No son acumulables. Lo único que la persona puede hacer es, obviamente, cuando los presenta, es no el tema de los simultáneos, sino si hay excedente, podrá plantearlos para poder jubilarse. En caso contrario, la persona va a tener esta simultaneidad, le va a afectar a la jubilación que tenga. Entonces, como la prestación es única y la caja otorgante es la que tiene la mayor cantidad de años de aporte, o sea, cuando yo tengo que jubilarme, yo no me voy a jubilar por la caja que a mí me parece, en el caso de que yo tenga aportes simultáneos en distintos lugares, sino que va a ser la caja en donde se hayan obtenido la mayor cantidad de años de aporte. Si es en la provincia, será el IPS. Si es en Buenos Aires, si es en ANSES, será acá. Esto es el principio de el principio de reciprocidad que hay en materia jubilatoria, que yo tengo la posibilidad de transferir el resto de los años de aporte. Esta es la única alternativa que te da. Después, obviamente, está el tema de la prescripción, que uno lo hace específicamente ya en cada caja profesional, o en cada caja provincial, en el caso de que nosotros no los querramos utilizar. O sea, yo puedo ir a ANSES, no declarar lo que tengo en el IPS, porque no me sirve, porque tengo que hacer todo un reconocimiento de servicio, los prescribo, directamente los doy de baja, no los declaro y automáticamente el expediente se inicia sin ningún inconveniente, porque ANSES lo que va a verificar es que vos cumplas con los 30 años de aporte. Si vos porque no es que vos traes lo del IPS, tenés que traer el reconocimiento de servicio para poder ser reconocido. Bueno, obviamente que esto tiene que ver los años de servicio que pueden aportarse tanto de un régimen como de un régimen nacional al régimen del IPS y cómo se hace el trámite.
A ver, ¿cuál es el trámite en sí que nosotros tenemos que poder realizar para poder cobrar este régimen jubilatorio? Nosotros cuando tenemos una caja provincial, yo las pongo acá, las cajas provinciales, y después también se los voy a mandar lo que es las cajas nacionales, eh, lo que vamos a tener que ver es específicamente cómo se hace el beneficio en sí. Nosotros para poder transferir años de aporte de un lugar al otro, lo que vamos a tener que hacer es un reconocimiento de servicio. ¿Qué es el reconocimiento de servicios? El reconocimiento de servicio son todos los años que yo tengo en una determinada caja, digamos, provincial o la nacional, y lo quiero transferir a otra caja para poder iniciar el trámite jubilatorio. Este reconocimiento de servicios se va a hacer en la caja específicamente donde yo lo solicite. Si es acá en el ANSES, se va a solicitar en el régimen nacional. Yo voy a ANSES, voy a presentar un reconocimiento de servicios. Se va a pedir, se va a formar el expediente de reconocimiento de servicios y se me va a dar una resolución administrativa en donde digan los años que fueron reconocidos específicamente. El tiempo total trabajado por mí dentro del régimen nacional, me lo van a dar y me van a decir, acá usted lo tiene, lléveselo. El reconocimiento de servicio es un trámite bastante simple. Yo tengo que llevar las certificaciones de servicio, en donde yo estoy declarado. ANSES va a tener la historia laboral, donde va a figurar los años de aporte que yo tengo, y de esa manera automáticamente se va a considerar los años de aporte. Si hay alguna diferencia de los años de aporte que yo estoy relacionando, que yo estoy incorporando, ANSES los va a revisar, va a hacer una verificación, va a fijarse si están o no incorporados al régimen nacional y me los va a tomar o no me los va a tomar. Esa resolución es indiscutible. Es indiscutible. Una vez que me lo da, yo la puedo transferir, voy a la caja donde yo me quiero jubilar porque tengo mayor cantidad de años de aporte y digo, quiero que estos años me los reconozcan. Pero va con un reconocimiento de servicio. No es que vos vas un día y decís, mira, acá tengo todas mis certificaciones de servicio, reconózcanlas. No. Yo si es nacional, voy al ANSES. ¿Qué pasa si es provincial? Si es provincial, reconoceré todos estos años de servicio en el IPS, por ejemplo, porque acá la mayoría de la gente viene de la provincia de Buenos Aires, reconoceré todos estos años de servicio de la provincia, en un reconocimiento de servicio hecho en la provincia de Buenos Aires, y voy a venir con el expediente o el reconocimiento de servicio y lo voy a presentar ante ANSES. ANSES lo va a tomar y me va a sumar estos años a los que yo tengo. ¿Por qué yo hago este reconocimiento? Porque me faltan años de aporte. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Como faltan años de aporte, yo tengo que tomar los años de aporte en donde trabajé en el resto de los lugares. Tengo, como les dije anteriormente, la posibilidad de no tomarlos estos años. Los puedo cancelar tranquilamente. Y puedo decir, a mí no me interesa usarlos porque ya tengo los 30 años. Esto se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Lo que no se puede transferir, son los años de aporte que yo tengo en un colegio, perdón, en una caja profesional. Los años de aporte de las cajas profesionales no se transfieren. Yo tengo 10 años de aporte, 15 años de aporte de abogado en la caja de la provincia de Buenos Aires, no puedo hacer un reconocimiento de servicio para mandarlo al ANSES. Eso no se transfiere. No puedo hacer un reconocimiento de servicio para presentarlo en el IPS. No se transfiere. ¿Qué pasa con los... Yo no cumplo con el requisito de los años de aporte para poder jubilarme en la caja. No me jubilaré. Yo tengo 10 años, 2, 4, 8, no cumplo con el requisito porque la jubilación de las cajas profesionales tienen una proporción a los años de aporte que yo realicé. Cuanto más años de aporte vos realizás, hasta 35 años de aporte, que es el tope que establecen ellos, uno puede jubilarse con el 100% y después te van reduciendo. Ahora, transferir esto no está permitido. O sea, es lo único que yo no puedo transferir. El resto de las cosas las puedo transferir sin ningún inconveniente. Por eso
este sistema de reciprocidad que permite la transferencia de aportes de una caja a la otra. Y que permite excepcionalmente el doble beneficio previsional. Esto también es importante saberlo porque mucha gente va a venir a decirle, no, mire, lo bueno que hoy tenemos la historia previsional de todos los beneficiarios. No es que no la tenemos y desconocemos su situación. La tenemos y podemos implementarla. Ahora, también puede ocurrir de que la persona, porque nosotros las cajas están transferidas, pero algunas no figuran en la historia laboral, por lo tanto nosotros no las vamos a ver todas. Alguien nos va a tener que decir, yo trabajé en San Juan, trabajé. Los años de aporte de las cajas, o sea, el empleado público de cada provincia pertenece a la caja. Trabajar en una provincia, vos no aportás a la caja, aportás al sistema nacional, salvo que seas empleado municipal o empleado público de la provincia. Vamos a poner un ejemplo para entender lo que estoy diciendo. Yo trabajo en una playa en YPF, ¿no? Una playa para vender nafta, en Chascomús. ¿Soy nación o soy provincia de Buenos Aires? Soy nación. ¿Eh? Soy nación. Nación. Yo trabajo en el Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Pertenezco al régimen del IPS. Soy empleado del IPS. Porque el Banco Provincia es Banco Provincia de Buenos Aires. Yo soy monotributista en la Ciudad de Buenos Aires, soy monotributista en la provincia de Buenos Aires. Soy monotributista, soy de ANSES. Soy abogado en la capital federal, soy abogado en la provincia de Buenos Aires, soy abogado. Es régimen nacional. Después yo pagaré aparte la caja profesional complementaria de los aportes. Pero ¿entienden la diferencia? Porque no tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la jurisdicción. No es que porque yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, mis aportes van a la provincia. No. Si yo trabajo en el régimen privado, de la provincia de Buenos Aires, soy hotelero, voy a aportar, mis aportes van al régimen nacional, los impuestos los pago a la FIP, después tendré los impuestos de la provincia, pero es nacional. Esto quiero que les quede claro, porque si no ustedes van a pensar de que una persona por el hecho de trabajar en la provincia, por eso es la reciprocidad, porque el que trabajó en la provincia es empleado público y no tuvo la cantidad de años de aporte, los puede transferir a donde sí los tuvo, igual que en el ámbito nacional. ¿Les quedó claro esto? Esto es importante que les quede claro, porque si no, entre que la gente no sabe los años de aporte que tiene y a veces no saben ni dónde los tienen hechos, y nosotros también empezamos a perder un poco la noción de cuál es los años de aporte que tenemos, es una complicación importante. Entonces yo prefiero que esto sí les quede claro. O sea, la reciprocidad está hecha para nosotros transferir años de aporte. Yo, si les tengo que decir en la práctica, hasta el año 2005-2010 había un montón de transferencia de años de aporte, porque la gente laburaba en un montón de lados. Ahora la gente, perdón, había poca transferencia de años de aporte, porque la gente trabajaba en un lugar y se quedaba. Eras empleado público de la provincia, te jubilaba, bancario, te jubilaba. Ahora, hoy la gente trabaja en 50.000 lugares. Van a la provincia, trabajan en el empleo público, en un montón de lugares. Y después traen todos estos aportes al régimen que puedan para poder jubilarse. Ojo, porque la provincia también tiene un régimen de contratación como la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, y ese régimen de contratación es nacional también. Vos para ser empleado público, para poder ser de la caja pública, o sea, de la provincia, es porque tenés que tener aportes a la provincia, al régimen provincial. Esto es lo más importante que ustedes tienen que entender. Ahí se da lo que es el concepto de reciprocidad jubilatoria. Entonces, los años de aporte yo los puedo ir transfiriendo de un lugar al otro. Bien, importante
quería que lo tuviéramos en claro porque van a ver que la reciprocidad es parte del sistema jubilatorio, el cual nosotros vamos a tener bastante, por lo menos bastante que analizar durante un periodo importante de nuestro trabajo. Bien, seguimos. Esperá porque ahí está. Ya no sabía ni qué había puesto, no. Este. Movilidad previsional. A ver, les quedó claro lo que es el tema de eh, de la reciprocidad de la caja otorgante. Doctor, ¿me puedo Movilidad, hacer una consulta o al final de ¿sí? clases? No, dale, 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 haceme la consulta, porque si no al final vamos a hablar después de honorario, movilidad, se te va a perder demasiado. Decime. Bueno, en realidad dos consultas. Una, sobre todo en el tema de reciprocidad, a mí Sí, lo que me genera, o sea, también la reciprocidad en algún modo determina una suerte de legislación aplicable, ¿no? Porque tengo el caso de una persona que tiene 2 años de aportes, ahora finales como monotributo, otros 2 anteriores con un contrato en provincia y otros 7 antiguos en la Municipalidad de La Plata, con lo cual, en principio, si yo quisiera iniciar una jubilación, la caja otorgante sería el IPS, pero no reúne ningún requisito de prestaciones del IPS. sí. Bueno, Tendría que a ir, ver, y vas a tener que ir, a ver, hagamos esto. Yo pensé que era una pregunta más teórica. Vamos a esperar al pero final y ahí la respondo toda. No, está bien, porque sí, sí, me, sí, me parece bien, pero si no, viste, sí, nos sí, sí, desencaja. Y ahí te la respondo bien porque la tengo que extender para explicártela bien y prefiero listo, ahí charlarlo más cómodo con vos y no perfecto. pero no hay problema, ya te tengo agendada que tenés ahí la pregunta, así que no te preocupes. ¿Puedo hacer Muchas una gracias. Perdón, pregunta? Sí, a ver, pero mira que tiene que ser algo no Sí, específicamente de un caso no, 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 particular, no, porque si no no es un se me caso vuelve. Dale, específico. A mí lo que no me quedó muy claro es la sí, diferencia entre las cajas profesionales, ¿sí? sí, Que sí, digamos, son autónomas, por decirlo de una manera, porque como que si uno sí, reúne el requisito, se jubila ahí, y si es por sí. nación, reunís el requisito y se reúne ahí. Pero en las cajas provinciales, si mal no entendí, ¿no ocurriría lo mismo? ¿Puede ser? No, ¿O la sí? caja provincial no te permite jubilarte a vos, tener dos beneficios previsionales. Claro, Bueno, sería podés la misma jubilarte en suerte dos. que el Nación, o sea, o eso uno o es Exactamente, otro. Perfecto. exactamente. O sea, O sea que el esto, único que reconoce reciprocidad serían las cajas profesionales o los militares. claro, pero pará, reciprocidad hay en todas las cajas. No, espera. Beneficio Ah, único eso es es lo que no distinto. me queda claro. Ahí está. Beneficio único no es lo mismo que reciprocidad. Reciprocidad tienen todas las cajas menos la profesional y las militares. No tienen reciprocidad. Yo no le puedo decir a la caja profesional, dame los años que yo aporté y me los llevo a la nación. No, la caja profesional te jubila a vos, por eso tiene el doble beneficio. Vos te podés jubilar como abogada en la provincia y acá empleada, abogada en la ciudad, lo que vos sea. Vos podés tener dos jubilaciones. Nadie puede tener dos jubilaciones. Nadie puede tener dos jubilaciones. La única forma de tener dos beneficios previsionales es que vos tengas la caja profesional y te otorgue el otro beneficio previsional. Perfecto. ¿Entendés? Gracias. Esa es la realidad. Sí, La caja provincial, lo que te permite, la caja provincial, es la reciprocidad con la nación. claro. Pero vas a tener un solo beneficio previsional. Perfecto. Esto es lo que no puedes Sí, dudar, porque si lo dudaste, perdiste. ¿Está bien? Esto muy bien. sí. Dale, bárbaro. Bien. doctor, Eh, disculpas, ¿puedo hacer una consulta teórica? sí, dale. Teórica sí, práctica no, porque A si mí nos tenemos que poner a charlar, no lo que me vamos, quedó dale. la duda es en Dale. los casos tiene aportes en provincia y en nación, el mismo año. Se cuenta como un año de aporte, se cuenta cada mes Simultaneidad. como uno. Eso después, supongamos que en provincia tiene, que la tramito por ANSES, pero en provincia los aportes son mayores. Eso después al final se aumenta la jubilación, ya se hace una prorrata.
Cuando vos tenés aportes simultáneos, el aporte simultáneo no genera ni prorrata, ni aumento, ni nada, es simultaneidad del aporte. Vos vas a pedir incremento, vas a pedir que te incrementen el haber jubilatorio cuando vos llegás a los 35 y excedes los años jubilatorios, o tendrás que elegir una de las dos cajas si tenés la posibilidad de hacer la elección porque tenés idéntica cantidad de años de aporte en las dos cajas. Ahora, que a vos te Perfecto. incrementen por simultaneidad no se va a dar en el régimen. Lo que sí te van a dar es, el único excedente que tenés es cuando superás el tope de los años de aporte. Ahí tenés la posibilidad de un 1,5%. Pero simultaneidad no. Es más, si vos Perfecto. trabajaste al mismo tiempo, si vos trabajás simultáneamente, vos capaz que tenés 60 años de aporte. No te jubilás por 60 años. ¿Entendés? Te van a dar 30. Sí, sí, sí. Esta es la realidad. Perfecto. O sea, la simultaneidad te limita. Es la realidad. Lo que pasa es que muchos de nosotros trabajamos en la docencia, la profesión, alguna otra cosa, y vos vas sumando. Pero esta es la posibilidad que te deja. Pero no te va a aumentar ni incrementar. Bueno, muchas gracias, era eso, gracias. Listo. Pasamos al otro tema que también me interesa tocar, que es el tema de la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria ha ido teniendo cada modificación en los últimos años y se ha deteriorado bastante lo que ustedes pueden imaginar que es el haber jubilatorio. Yo no voy a dar una explicación recontra específica de lo que es el régimen de la movilidad, pero sí quiero apuntarles algunas cosas que creo que tienen que ir teniendo en cuenta a partir de no solamente lo que van a jubilar, sino que lo que después van a reclamar en el ámbito judicial. La última movilidad que nosotros tenemos, o la que tenemos actual, la que teníamos, era la 27609, que obviamente quedó derogada, que era les voy a hablar de las movilidades en función a los gobiernos y a las administraciones, para que nos vayamos guiando un poco cuáles son las distintas movilidades que ha habido durante los últimos años. ¿Por qué hago esto? Para que sepamos de dónde viene el régimen de la movilidad jubilatoria. La movilidad, como ustedes saben, viene del artículo 14 bis, inciso tercero, que establece de que todas las jubilaciones son móviles. Claro, nunca especificó a qué hablaba sobre el tema de la movilidad. Si uno se pone a estudiar un poco lo que escribieron en las versiones tipográficas, taquigráficas, del Congreso de la Nación en el año 49, cuando se modifica la Constitución y se incorpora el artículo 14 bis, lo que querían es que en el caso de que hubiera un deterioro del haber jubilatorio, o sea, una pérdida de lo que era la jubilación, esto se mantuviera relativamente acorde a lo que una persona ganaba en la actividad. Esto más o menos es lo que todos tenemos muy en claro. Bueno, la movilidad siempre fue un tema de discusión. Hay algunos que dicen, no, tendremos que llevar al 82% móvil. El 82% móvil fue una ficción de la ley 18037 y 38, que no tuvo más que tenía muy poca cabida, porque ninguna de las personas, era muy difícil llegar a tener el 82% móvil del haber jubilatorio, porque la ley establecía que año que vos no habías trabajado era un año de bache, por lo tanto te bajaba el haber jubilatorio. Año 1994 se modifica la ley, la 24241. Esta ley crea también, obviamente, da la posibilidad del artículo 32, que habla sobre la movilidad jubilatoria, todo muy lindo. Después se aplica la ley de solidaridad previsional, la 24463, que establece de que las jubilaciones van a tener un tope mínimo, un tope máximo, y que la movilidad va a estar de acuerdo, obviamente, a lo que el Poder Ejecutivo determine. Es decir, de que la movilidad jubilatoria en la década del 90 hasta el 2001 fue exclusivamente dada por decreto del Poder Ejecutivo. No hubo leyes, no hubo ninguna ley. Esto se fue dando en forma periódica, constante, periódico, hasta el año 2006. ¿Qué pasa en el año 2006? Vamos a ir al año 2006, acá. En el año 2006, 2007, sale el fallo Badaro. Año 2008, sale el fallo Sánchez. En el fallo Badaro, que es del año 2006, lo que establece la Corte Suprema, primera instancia se gana, segunda instancia se gana,
lo que dice la Corte Suprema es que el haber jubilatorio tiene que ser proporcional a lo que una persona ganaba en la actividad. Y que la movilidad se tenía que dar en función a los índices salariales que tenía la persona en la actividad. ¿Qué pasa con Badaro? Badaro es un tema bastante complejo desde el punto de vista, pero reiterativo, que es que Badaro era una persona que estaba, era naviero, era un embarcado. ¿Y qué pasó? Claro, cuando él se jubila por el viejo régimen de capitalización y tiene un haber jubilatorio muy alto. Con el tiempo, con la caída del régimen de capitalización, las jubilaciones que ya todas pasan al Estado, las medias y las máximas quedan con un haber. Y las mínimas empiezan a subir. ¿Por qué sube? Porque se empiezan a dar decretos de necesidad y urgencia para aumentar esta jubilación mínima. ¿Está bien? ¿Qué hacen? Aumentan la mínima, mantienen las otras congeladas. Aumentan la mínima, congelada. Hubo 13 decretos de necesidad y urgencia. 13. Desde Duhalde hasta Néstor Kirchner. Esos 13 decretos de necesidad de urgencia lo que hicieron fue aumentar la mínima. Badaro en un momento dice, la gente esta de la mínima, que antes estaba en $100, yo ganaba $1000, hoy está cobrando lo mismo que estoy cobrando yo casi. Entonces, ¿qué significa? De que hay un deterioro de mi haber jubilatorio, mi haber quedó planchado y el resto ¿Qué hizo el Estado Nacional? Le dio movilidad a las jubilaciones mínimas. Consecuencia de esto, Badaro inicia un juicio de reajuste y le dice a la justicia, señores, a mí me están dando una jubilación que está muy por debajo de la mínima. Entonces la justicia le dice, ¿qué índice tomaron? Badaro le dice, lo desconozco, hay que averiguarlo. La justicia le pide al ANSES y al Estado Nacional que diga cuál es el índice que ha aplicado. El ANSES nunca le mandó ninguna respuesta, nunca dijo cuál era el índice de aplicación. Entonces la justicia determinó que el índice de aplicación que se debe tomar en estos casos era el índice del 89%, que es el índice Badaro, un índice altísimo, le digo. Cuando llegamos a este extremo, otro beneficiario que se llamaba Arrúes, en el año 2008, militar, contra ANSES, reajustes varios, pide que la movilidad sea un derecho adquirido. Y acá viene la discusión qué es la movilidad y qué tipo de movilidad podemos pedir. A ver, la movilidad es un derecho, como dice la Corte en el fallo Badaro, tiene una característica alimentaria. Entonces, ¿qué tipo de derecho es? Un derecho en expectativa, dice la Corte Suprema en Arrúes. En Sánchez dice que tiene que ser proporcional, sustitutivo. ¿Cuál es el verdadero concepto de la movilidad que al final termina dando la Corte Suprema? La Corte ha dado tantas variables que ha establecido definitivamente de que la movilidad no es un derecho adquirido. El derecho adquirido es la jubilación, lo que la Corte denomina el estatus de jubilado. El estatus de jubilado implica de que por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la persona es un jubilado. O sea, yo hoy a una persona que se jubiló por la moratoria, supónganse que hoy el gobierno dice vamos a dar de baja a todos los jubilados de la moratoria. Mirá, es medio complicado porque el derecho adquirido de ser jubilado ya no se puede discutir. Ahora, la movilidad de estos jubilados es discutible. Porque la Corte, en el fallo Arrúes contra ANSES, ha establecido que la movilidad no se adquirió el derecho en esto. Y que nunca se va a adquirir. Porque es un derecho en expectativa. ¿Y quién tiene la potestad de poder determinar qué tipo de movilidad se va a aplicar? El gobierno. El gobierno no. La Cámara de Diputados. El gobierno mandará un proyecto de ley y la Cámara de Diputados será la que determine, a partir de la sanción de una ley, qué índice de movilidad vamos a tener nosotros. Con esto, volvemos a la ley que dio origen a todo esto, ¿no? Desde la 24241, artículo 32, el artículo 32 de la 24241 tiene más modificaciones, creo que es el artículo más modificado de la historia argentina.
empezó a haber distintos índices de movilidad durante los últimos, mire, 10 años, menos de 10 años, porque estamos en el 2005, y se empezaron a cambiar los índices de movilidad en forma permanente. El primer índice de movilidad que nosotros tenemos, que para que ustedes tengan, es el 27426, que es la famosa ley que se da en la época de Macri. Cristina modifica también la movilidad, crea la primera movilidad en materia previsional, después de casi 50 años que no había ningún tipo de movilidad. Esa ley de movilidad establecía que había un 50% de recaudación y un 50% de RIPTE. El RIPTE es el salario de los trabajadores en relación de dependencia del ámbito privado. Ese es el RIPTE. Año 2017 se modifica esta ley por la ley 27426, periodo de Mauricio Macri, gobierno de Mauricio Macri, se modifica el índice de movilidad, se saca este índice anterior y se pone un índice nuevo. ¿Qué decía el índice nuevo? Que iba a tener un 70% de índice de la canasta básica o inflación, más un 30% de RIPTE. Bueno, esta movilidad genera después lo que se llamó el problema del empalme. El empalme es los meses que se deja de usar esta movilidad. Y bueno, durante estos periodos las movilidades empiezan a tener dificultades. La de Macri se pide la inconstitucionalidad, la de Cristina Fernández se pide la inconstitucionalidad. Año 2019, ley 27541, se suspende la movilidad de Mauricio Macri, la de la 27426, y se congela los saberes jubilatorios y se empieza a dar una movilidad por decreto. Fíjense, esto llegó hasta el año 2023. 2023 se sanciona la ley 27609, que es la última ley de movilidad, y esta movilidad queda con el decreto 460 del año 2023, queda frenada y se da por decreto. Bueno, miren todos los cambios que tuvimos en materia de movilidad del año 2017 a la fecha. Es terrible. La discusión siempre fue la misma. ¿Qué índice se aplica? Volvemos a la recaudación. Bueno, ¿qué índice aplicamos? Después vamos a tener otro tema con respecto a la movilidad, que es el tema más complicado de todos, que tiene que ver con que cada vez que asume un gobierno, esto lo venimos viendo en forma periódica, asume un gobierno, cambia la movilidad jubilatoria. Automáticamente. No va a usar esta movilidad, la cambia. Razón por la cual la movilidad jubilatoria va teniendo modificaciones que antes podía ser cada 10, 15 años, ahora son cada 3 años, se cambian los índices de movilidad. Y por último, la justicia que tiene el referéndum de Badaro, Sánchez, Monzó, Elif, Monzó y Blanco, hoy actualmente no utiliza ninguno de estos índices de jubilación para poder determinar. Así que las modifica en función al periodo que cada uno tiene. Sí, Robledo, ¿qué decime? Sí, te quería preguntar, estos índices de movilidad, digamos, ¿se aplican en las jubilaciones? ¿ANSES lo aplica o esos índices están hechos para pedirlos judicialmente? No, perdón, son todos para pedirlo judicialmente. Ok, El ANSES, gracias. el ANSES cuando jubila aplica los índices de ley, no los índices de reajuste. Los índices, ¿qué te va a aplicar? Te va a aplicar RIPTE, inflación, de acuerdo a lo que es. Pero no te olvides de que, lo vamos a ver cuando veamos jubilación, cuando te tiene que aplicar este índice, te va a dar una tasa de sustitución. La tasa de sustitución del ingreso base va a dar la jubilación que vos vas a tener. O sea, yo cuando te jubilo a vos, lo que voy a hacer es tomar los últimos 120 meses de la remuneración, te voy a decir cuántos los años, te voy a hacer un ingreso base y ese ingreso base te voy a dar un índice de sustitución. ¿Qué índice? El índice de sustitución se basa en los índices de movilidad que se están usando. Ahora, si vos usaste en un periodo remuneración e inflación, en otro periodo usaste recaudación y RIPTE, y en otro periodo usaste como ahora 100% de inflación, y toda esta gente va a juicio toda.
porque cada uno ha tenido un periodo distinto y le han deteriorado el haber jubilatorio durante todos estos periodos, porque nadie se jubiló igual en la Argentina. Hace 10 años que nadie se jubila con un índice, el mismo índice, sino que de acuerdo al periodo que a vos te toca, te jubilan distinto. Es un chiste, pero bueno, es lo que está Bueno, pasando. muchas gracias. Listo. No se utilizan todos los índices de movilidad que nosotros, como le decía, no se utiliza siempre el mismo porque se utiliza el que corresponde al periodo de la jubilación. Esta es la realidad. Lo que nosotros también, que esto es bueno que lo sepan, también vamos a tener que empezar a muñequear un poco con respecto a la jurisprudencia, a la justicia, porque si la justicia no hace lugar a lo que estamos pidiendo, va a ser medio complicado. Como les dije, el último índice que utilizamos, que es antes del decreto, es el de la ley 27609. Este es un índice que ya nació complicado. Tenía 50% de recaudación y 50% de RIPTE. Para los que no saben, o no se acuerdan, o se olvidaron, este índice de movilidad jubilatoria sale del año 2021, plena pandemia, con una recaudación del 50% del índice nacional, o sea, la recaudación que el Estado tiene no a nivel macro, sino a nivel previsional. Acuérdense, año de la pandemia, IFE, reducción de empleo, reducción de aportes. Esto fue lo que se recaudó. Malísima la recaudación. Por otro lado, teníamos el RIPTE. El RIPTE del año 2020, 2021, 2022 y parte del 2023 tuvo un deterioro enorme los salarios de las personas, producto también de la pandemia. O sea, yo no voy a estar discutiendo específicamente contra cada gobierno, sino que le digo, bueno, este fue una característica específica. Ahora, el índice ya venía tocado. Al tal punto vino tocado de que al poco tiempo salen los bonos de necesidad y urgencia. Y el primer bono, fíjense, el 218, ¿vieron que hoy los jubilados cobran 70.000 pesos de bono? Bueno, el primer bono que se da en el decreto 218 del 2021 para mejorar el haber jubilatorio de los beneficiarios de la misma. Esto quiere decir de que ya sabíamos, todos sabíamos de que la 27609 iba a tener inevitablemente un fracaso en lo que era el índice de movilidad. Esto era inevitable. Ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque se venía una inflación más alta, el RIPTE no estaba, la recaudación era baja y el RIPTE, obviamente, los salarios no era el índice específico. Yo creo que cuando siempre me preguntan cuál es el índice que se debería tomar, yo siempre digo lo mismo. Índice general de remuneraciones, no el RIPTE. El índice general de remuneraciones son todas las remuneraciones de los activos, público y privado. Pero bueno, no se toma, por alguna razón, me imagino que para que no genere un haber jubilatorio importante, siempre se va obviamente al RIPTE, que es el de los privados. Obviamente, yo no sé si ustedes saben, pero los privados no ganan igual que el público. El empleado público gana, en la Argentina gana más que el ámbito privado. Pero bueno, si hacemos una compensación entre uno y el otro, capaz que podríamos dar la posibilidad de que los beneficiarios tuvieran una jubilación mucho mejor, a pesar de que esto traería como consecuencia que no hubiera más juicios. Posteriormente, también se vuelve a ver, esto era habitual, ya empezaban a haber decretos que aumentaban daban bonos a la jubilación mínima. Fallo Blanco, año 2018. ¿Qué ocurre con el fallo Blanco? ANSES, ¿se acuerdan de bueno, si se acuerdan, si no, no. ANSES en el año 2018, principios del año 2018, fin de 2017, principios del 2018, saca lo que se llamó la reparación histórica. La reparación histórica, como todos se deben acordar, y si no, era una reparación que tendría que haberse llamado reparación de oficio o de adhesión, porque vos lo único que podías hacer era adherirte o no a lo que ANSES te pagaba y evitar así el juicio. Es decir, que ANSES, vos estabas en un juicio, te decía, yo te hago la liquidación, qué sé yo. Tu haber jubilatorio era de 10.000, ANSES te pagaba 4. Bueno, listo, prefiero 4 a nunca nada, decía la gente. Bueno, perfecto. El éxito de la reparación histórica
genera que ANSES y la Secretaría de Seguridad Social saquen una resolución, que es la famosa resolución 56. Esta resolución 56 del 18 establecía el mismo parámetro que la reparación histórica. ¿Cuál era el parámetro? El parámetro era de que el índice que se iba a utilizar, propuesto por ANSES en la reparación histórica, era el RIPTE. Se cambiaba los índices de ISBI, que es el índice de la construcción, por el índice del RIPTE directamente. Claro, ¿qué pasaba? Había un periodo que el ISBI, ¿cuál era el argumento? Yo me acuerdo que estuve en las reuniones con la gente de ANSES en ese periodo, y el argumento de la gente de ANSES era que el ISBI era como un electrocardiograma. Subía, bajaba, no era estable. Mientras que el RIPTE es estable. Claro, pero vos tenés periodos de ISBI de muy buena plata, de muy buena remuneración, que es el índice que utiliza la Cámara Federal de la Seguridad Social para los juicios del año 95 al año 2008, y ellos querían que todo este periodo fuera RIPTE. Cuando sacan la resolución 56, aplican este índice a lo que era el tema de las sentencias. Claro, empiezan a pedirle a los juzgados que apliquen la resolución 56. ¿Qué hacemos todos los abogados? Decimos, no me pueden aplicar la resolución 56, como van a dar RIPTE si ustedes ya me dieron ISBI para tal periodo. Bueno, llegamos a la Corte Suprema. ¿Qué pasa en la Corte Suprema? La Corte tiene que resolver el juicio el expediente de Blanco, que es un juicio de reajuste común, y le dice al ANSES, señores, nosotros no podemos utilizar, ustedes no pueden utilizar el RIPTE en forma genérica para todos los juicios ya iniciados. La persona que acepta la reparación histórica es un tema, pero la persona que no acepta la reparación histórica y que viene a la justicia, el índice lo vamos a determinar nosotros. La Corte le termina diciendo, señores, no vamos a darle, no le vamos a dar la razón, esto se tiene que dar por el índice que establecimos nosotros en el fallo Badaro. Punto. A partir de ahí ANSES desiste ya del resto de las acciones y dice, bueno, yo ya no puedo seguir planteando RIPTE. Claro, ahí cuando la gente se empieza a dar cuenta de que los juicios de reajuste generaban una diferencia muy grande, o el doble de diferencia, a lo que les estaban pagando. Pero bueno, esta es la realidad. Esto fue lo que pasó durante este periodo. Blanco fue el último intento de ANSES de aplicar un índice unificado en todo criterio. Es decir, de que para evitar lo que serían los juicios de reajuste. Como no lo podían evitar, dijeron, bueno, si aplicamos un índice único, la gente no va a hacer juicio. Si en total pagamos lo mismo por reparación histórica que por juicio, la gente seguramente va a preferir la reparación histórica. Bueno, esto no ocurrió y el fallo Blanco continuó con lo que es el tema de los juicios de reajuste por la aplicación de los índices de movilidad acorde a la mejor sustitución que tiene que tener el beneficiario en estos casos. La cosa cambia en el año 2018. En el 2017 se modifica la movilidad de la 26417 para ponernos de vuelta en contexto en donde estamos. En el año 2008 se sanciona la ley de movilidad jubilatoria, la 26417, que establece un índice de movilidad variado entre el RIPTE 50% y la recaudación un 50%. Se modifica en el año 2017 por la ley 26417 y ahí Fernández Pastor, que es un abogado, inicia un juicio de amparo, un sumarísimo, pidiéndole a la justicia de que le vuelvan a dar la movilidad de la ley 26417 y que se declare inconstitucional la 27426. En primera instancia,
la justicia no le hace lugar al pedido de Fernández Pastor, va a la Cámara, llega a la sala 3, y en la sala 3 le dicen de que no se puede hacer lugar a este pedido porque ya la jurisprudencia anterior de esta sala tenía como visión, una visión bastante centrada, de que siempre debía haber un índice de movilidad que tenga que ver con la canasta básica. Que obviamente la 27.426 establecía un 70% de inflación o canasta básica y un 30% de RIPTE. Entonces, para no desdecirse la sala 3, no le hacen lugar al pedido de Fernández Pastor. Esta es la primera vez que la justicia resuelve en forma desfavorable en materia previsional a un beneficiario. Siempre desde Badaro, Sánchez, siempre se daba y se hacía lugar a la movilidad. Esto trajo como consecuencia de que todos los juicios posteriores en materia de movilidad nos aplicaran el principio del fallo Arrúes. La movilidad no es un derecho adquirido, por lo tanto, el que tiene que determinar la movilidad es el Congreso de la Nación. Y la movilidad que determina el Congreso de la Nación es legal. Claro, el problema es que los jubilados del 2017 al 2019 no tuvieron una buena movilidad jubilatoria y cuando la iban a empezar a tener, se la derogan con la 27.541. Es decir, que y la 27.541 crea la 27.609 y la ley 27.609, que fue bastante mala para los jubilados, es modificada por el decreto 460 y hoy tenemos la movilidad RIPTE 100% con un veto presidencial de la movilidad jubilatoria. Porque el Congreso sacó una movilidad jubilatoria y fue vetada. Y seguimos obviamente con la movilidad vieja. La movilidad dada por el Poder Ejecutivo. Inconstitucional, porque ¿qué dice? En blanco, y lo ratifican Fernández Pastor, en la jurisprudencia, que la movilidad tiene que dar al Congreso. ¿Y cuándo es constitucional una movilidad? Cuando cumple con el requisito de haber sido sancionada por el Congreso de la Nación. Es decir, que no se discute los índices. Nosotros discutimos los índices los abogados. Pero la verdad es que la justicia, cuando ya llega, vos planteás la inconstitucionalidad, tenés que acreditar cuál es el perjuicio. Por eso empezaron a decir en la justicia cuál es el perjuicio que afecta a este beneficiario el tener este tipo de movilidad. Claro, nosotros íbamos con todo tipo de cálculos, modificaciones y esto, pero decían, no hay una afectación porque este es el índice constitucional. Esto es lo que generó Fernández Pastor, la jurisprudencia negativa de los índices de movilidad, y hoy está todavía en la Corte Suprema, hoy todavía, a pesar de que Fernández Pastor ya se murió, hoy todavía está en la Corte Suprema para resolver el tipo de movilidad. En el medio de todo este balurdo que teníamos en ese año 2021, 2022 empiezan a aparecer otros fallos. Acá también, qué complicado, porque ahora vamos a ver que los índices de movilidad se han ido modificando por todos lados. En Salta, la Cámara Federal de Salta, sale un fallo muy conocido que se llama Caliba Roberto Daniel. ¿Qué pasa con Caliba? Caliba pide que se modifique la movilidad, que se derogue la 27.541 y que se aplique la movilidad de la 27.426, que es la movilidad de Macri, para que les quede claro. ¿Por qué? Porque ante la inflación que ya se estaba percibiendo, lo mejor que podía pasar era que la movilidad fuera aumentando, o sea, fuera mejorando en función de la inflación. Ya la inflación empezaba a ser lo que después se empezó a transformar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Cámara? En la Cámara del fallo Caliba. Yo creo que tenía, acá está, algo increíble. Crea una nueva movilidad. La movilidad la pone la equipara con la ley de alquileres, hoy derogada, la 27.541 está derogada.
pero la aplicó, o sea, creó una nueva movilidad jubilatoria. La ley de alquileres era 50% de RIPTE, 50% de inflación. Entonces, ¿qué le dice Cariga? Bueno, ¿qué dice la Cámara de Salta? Vayamos por una nueva movilidad. No puede crear una nueva figura. Esto fue un tema que se discutió mucho. ¿Cómo la Cámara va a crear una nueva figura legal? Creó una figura legal que era el índice de alquileres. Esto es un índice que se tiene que aplicar, lo tiene que elaborar el Congreso de la Nación. Bueno, acá les pongo las diferencias para que vean cada uno de ellas. Y después empezaron a aparecer otros fallos. Pozo, en donde, bueno, acá tenemos el gran problema de la justicia, que es que en la justicia nacional, por ejemplo, acá en la capital federal, todos los jueces denegaron la posibilidad de plantear o de analizar el tema de la movilidad jubilatoria. Es decir, dijeron no. Mientras tanto, acá no hay, la jubilidad está bien otorgada, no se movían de este concepto. Mientras tanto, en el resto del país, la justicia federal del resto del país hizo lugar a todos los pedidos de inconstitucionalidad de la movilidad. Así pasó en Salta, Tucumán, Mendoza, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos. Hoy actualmente tenemos el caso Soschuk, en donde declararon inconstitucional la 27609. Y establecen que el índice de movilidad tiene que ser aplicable en función a una parte de RIPTE, una parte de inflación. Es decir, de que cada vez tenemos más discusiones de cuál es la movilidad que se tiene que aplicar. Ahora, acá en Capital Federal, todo lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria sigue siendo un tema que los juzgados no han resuelto en forma favorable para el beneficiario. Esto es un tema muy complejo, porque nosotros no podemos litigar en otros lugares. No podemos ir a litigar a Mendoza, a pesar de que existe la posibilidad, porque es justicia federal, al no tener el domicilio en la provincia, nosotros no podemos ir a litigar por todos lados. Bueno, este es un tema que habrá que ir viéndolo. Hoy, actualmente, ¿qué es lo que pasa con el tema de la movilidad jubilatoria? La movilidad jubilatoria hoy la tenemos cancelada a lo que es el tema de la inconstitucionalidad del decreto 460. Nosotros lo que estamos planteando es que siempre hay inconstitucionalidad en el decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente de la Nación que creó un índice de movilidad. Índice de la canasta básica, IBC para todos. Bueno, esto es inconstitucional. La justicia acá y en la provincia, las provincias dicen que sí, la ciudad de Buenos Aires, o sea, la justicia federal acá dice que no. Esto fue todo la Corte Suprema de Justicia. Y está en la Corte Suprema de Justicia resolver un nuevo fallo sobre este tema. Y definir si hacen lugar al pedido, por ejemplo, de un nuevo índice de movilidad o se mantiene este índice en forma proporcional. Esta es la realidad que hoy tenemos. ¿Qué pasa? Como la Corte Suprema, ustedes saben que los recursos a la Corte Suprema no implican un tiempo de resolución. La Corte puede resolverlo hoy, mañana, dentro de 10 años. Entonces, como no tenemos la posibilidad de tener una resolución rápida, a veces uno dice, bueno, tendremos que esperar a ver algún fallo de la Corte, a ver en qué situación queda. Mientras tanto, tendremos que ejecutar las sentencias con lo que nos dice la justicia, si nos hace lugar o no a lo que estamos pidiendo, y a partir de ahí revisar si están bien o mal liquidadas y, bueno, plantearlos posteriormente. Esto es lo que queda. No tenemos unas posibilidades enormes. Si bien es inevitable que se vengan nuevos juicios de reajuste, porque si vos estás analizando la movilidad el deterioro del haber jubilatorio, pero no cabe duda que va a haber nuevos juicios de reajuste inevitablemente. Un jubilado hoy creo que la máxima está en 1.900.000, 2 millones de pesos, ¿no? 2 millones de pesos.
Porque va cambiando, cada vez que le hacen el índice va cambiando, ya estamos locos. Yo ya estoy perdido de esto. Y la mínima está en yo no sé si ya es 290, 300.000 más el bono de 370.000. Es tal el grado de distorsión que hay. Piensen que la canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad dice que un jubilado no puede ganar menos de 1.000.000 de pesos. Y estamos hablando de gente con la mínima que gana de entre 370, 350 o 400.000 pesos con suerte. Lo cual implica de que está totalmente desvariado esto. Y el de la jubilación máxima que cobra 2 millones de pesos tampoco es un jubilado rico. Porque esta es la realidad, esta es la confusión. Ah, no, pero ese es un jubilado rico. No, no, no. O es un jubilado de privilegio. Yo he escuchado hasta eso decirle. Son de privilegio los jubilados que están cobrando por arriba de 600, 700.000 pesos. Bueno, pero habría que ver lo que aportaron. Porque vos no llegás a cobrar la máxima si no hiciste aportes importantes. O sea, tener 20, 25 años de aporte topeados implica que vos tenés un régimen bastante importante. No cualquiera llega a ese extremo. Así que bueno, creo que por ahí hoy tenemos todavía, tampoco voy a profundizar en lo que es el régimen o lo que es el tema de movilidad. Eso da ya para otro tipo de estudios, en donde sí se van viendo los casos particularmente, pero para que sí tengan una idea básica o esencial de lo que es el régimen de la movilidad jubilatoria dentro de lo que es el régimen jubilatorio. Y el último tema que nos queda por tratar, que para mí es un tema muy, muy importante desde el punto de vista eh, práctico y laboral, y que a veces no le damos importancia o creemos de que no es importante, es el tema de los honorarios profesionales y el tema de honorarios en materia previsional. Yo siempre digo, nosotros no somos muchos de analizar el tema de los regímenes de honorarios, porque saben que el sistema previsional, esto si ustedes nunca hicieron, o los que litigaron poco en el sistema previsional, saben de que la justicia siempre fue muy generosa con los abogados y estableció el criterio de costas por su orden. El concepto de costas por su orden, que obviamente lo sacaron no sé de dónde, porque el Código Procesal Civil y Comercial, en el artículo 68, especifica claramente de que las costas son a la vencida. Y nosotros en ningún juicio y en ningún planteo judicial que podamos llegar a hacer, no se regulan costas. Bueno, este es el primer tema que nosotros teníamos que resolver, que en algún momento alguien nos pagara algo, además del beneficiario. Pero nosotros tenemos una ley, que es la ley 27423, yo acá la tengo, vamos a ponerla, porque yo quiero dejar en claro algunas cosas para evitarnos problemas posteriores. La ley 27423, que es una ley nueva del año 2019, establece, y acá vengo por lo que es el tema de los honorarios. Nosotros realizamos algo que se llama pacto de cuota litis. ¿Qué es un pacto de cuota litis? Un pacto de cuota litis es asociarnos a nuestro cliente y cobrarle un porcentaje a futuro de lo que es el juicio. ¿Qué es lo que dice el artículo, la ley, sobre el tema de los pactos de cuota litis? Dice, en los asuntos previsionales de alimentos o con intervención de menores de edad que actúen con representante legal, los honorarios de los profesionales pactados no podrán ser objeto de cuota litis. O sea que nosotros no podemos hacer pactos de cuota litis con nuestros clientes. Ahora viene el tema en sí, ¿cuál es? Si bien la ley dice que nosotros, yo quiero, a ver, ¿qué es? Seguramente ustedes me van a decir
No, mira, yo hago un convenio de honorarios con mi cliente. Está bien, sí. ¿Y qué dice el convenio de honorarios? Le cobro el 20, el 25, el 30% al terminar el juicio. Bueno, chicos, eso es un pacto de cuota litis. Porque la cuota litis no es decir pacto de cuota litis, es cobrar una cuota al terminar el litigio. Eso es cuota litis, cuota de litigio. Por lo tanto, yo pongo convenio honorario, abajo te pongo, el beneficiario me va a pagar un 25% del retroactivo, es un pacto de cuota litis. ¿Cuál es el problema del pacto de cuota litis? El pacto de cuota litis en los juicios de reajuste. Seguramente alguno de ustedes también hará laboral y saben de que dentro de lo que es el pacto, dentro de lo que es la demanda, se puede presentar el pacto de cuota litis. O sea, está habilitado porque ya se cancelan los honorarios en ese periodo. Nosotros no podemos presentar el pacto de cuota litis. El pacto de cuota litis es un acuerdo privado que no se puede presentar en la justicia. Si nosotros presentáramos este pacto de cuota litis en la justicia federal de la Seguridad Social, pidiendo la ejecución por los honorarios no pagos, nos pueden hacer una denuncia en el Colegio de Abogados. Porque dice la ley que está prohibido. Por lo tanto, acá viene el tema. Ustedes van a ver que en las sentencias de la Cámara Federal de primera instancia, que es la sentencia que vale, el juez regula un honorario, el 12, el 15, el 16 o el 18%. Esa regulación de honorario es la que nosotros podemos ejecutar y embargar. Nunca vamos a poder presentar el pacto de cuota litis. Así que si ustedes hacen pactos por el 30%, sepan de que el día que el cliente no les paga, lo máximo que van a poder peticionar es lo regulado por el juez. No vamos a poder presentar el pacto de cuota litis y decir que el beneficiario no cumplió, ejecútese el pacto de cuota litis. Esto es inviable. El que lo presenta se le complica. Se le complica judicialmente y se podrá llegar a abrir un expediente en el Colegio Público de Abogados, bueno, obviamente por el pacto presentado. Y también nos pueden denunciar los beneficiarios. Este es el ámbito judicial. No obstante esto, a partir del año 2024 salió una sentencia muy conocida de un expediente que es el expediente Morales. Morales Blanca Azucena, este es el expediente, acá lo tienen, se da el decreto de necesidad de urgencia, el 157-2018, se da de baja, se lo declara inconstitucional, y se regula. La Corte Suprema establece, yo acá lo tienen, se los voy a pasar, si lo quieren ver, se los voy a explicar porque si no nos vamos a poner a leer el fallo. Lo que dice es que las costas a partir de ahora son a la vencida. Por lo tanto, si ustedes hacen hoy juicios de reajuste previsionales, los jueces le tienen que regular costas a la vencida contra ANSES. Le pueden plantear el fallo Morales o el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial, pero las costas son a la vencida. Es decir, que ¿cómo lo vamos a cobrar esto? Vamos a tener que inscribirnos en ANSES como proveedores de ANSES y ANSES en algún momento, a los premios, nos va a terminar pagando o tendremos que impedir el embargo por honorarios. Pero hoy tenés la doble posibilidad. Le podés cobrar a tu cliente y le podés cobrar también al ANSES y a tu cliente o le podés cobrar al ANSES. Yo obviamente le voy a decir que cobren al cliente primero porque es más fácil que pague el cliente a que te pague el ANSES. Pero estas dos posibilidades las tienen. Antes no existía. Yo, la cantidad de juicios que no he cobrado, costas por su orden, costas a la vencida, porque no me regulaban. Me dio chance. Me cansé de pedir la inconstitucionalidad de la 24.466, la 463, me cansé de pedir el artículo 68, me cansé de pedir todo esto y nunca lo regularon. Nunca se les dio por hacer lugar al pedido en materia de juicio de reajuste. Así que bueno, esta es la posibilidad de cobrarlo en forma
directa, o sea, hoy se regula, se tendrán que después presentar los escritos, todo haciendo planteando el monto, bueno, se presenta y ahí va a tener que hacerse proveedores del ANSES. Esa es la única alternativa, después es la alternativa de que ANSES les pague la regulación esta de honorarios. O sea Perdón, que, sí, por lo tanto, o sea, el convenio de honorarios dentro de la seguridad, dentro del derecho previsional para el abogado que lo ejerce, no se puede realizar, por más que sea yo no dije, a ver, Silvia, yo no estoy diciendo que en el derecho previsional, yo te estoy diciendo en los juicios de reajuste. en los juicios de reajuste, perdón. Ahí está, te voy a decir por qué, no, pero no es porque corrija, te voy a decir por qué, porque No, está bien. hay otra ley que nos regula a nosotros, que es esta, que también se las voy a dar para que la tengan, porque hay que tener Ok. todas las armas, que es la 17040. Ujú. Es un decreto ley. Este decreto ley, que acá lo tenemos, acá está, establece la regulación de honorarios. Es un decreto ley bastante viejo, es de Onganía y fue modificado después por Videla y hoy está actualmente en uso. Pero, ¿qué dice este decreto ley, el 17040? Dice de que establece quiénes son los representantes que pueden hacer presentaciones ante la ANSES. Vieron que ustedes, me imagino que ustedes alguna vez han presentado algún expediente de jubilaciones. ¿Vieron que les dan una carta poder o presentan un reajuste? Bueno, la carta poder dice quiénes son los que pueden presentar. Si van a ver qué dice el cónyuge, los ascendientes, los abogados. O sea que yo, como abogado, puedo presentarme. Este decreto ley establece los honorarios para los abogados en un expediente jubilatorio, en una presentación ante ANSES, que dice que es de 2 saberes o del 20% del retroactivo, no pudiendo ser más del 30% y no pudiendo cobrar otra cantidad de haberes. Vieron que yo, por lo que conozco y desde que me recibí, yo era empleado de ANSES, abogado de ANSES, y desde que me recibí, siempre escuché que se cobraban 3 saberes, toda la vida. Cuando voy a la ley, veo que son 2. Y yo digo, ¿por qué cobran 3 los abogados? ¿No? ¿Por qué cobramos 3 después? Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Suponete de que vos le hiciste la jubilación a un beneficiario. El beneficio, le hiciste un convenio, convenio honorario, pago, 17040. El beneficiario no te lo paga. Vos iniciás un juicio de ejecución de honorarios en la justicia federal civil. Y lo embargás. Porque el convenio honorario de esto sí tiene valor. ¿Entendés la diferencia? Ahora, el pacto de Sí. cuota litis, no. El pacto de cuota litis, no. Si yo del pacto, ahora te explico una cosa, mirá qué interesante. Si yo del pacto de cuota litis, en vez de ponerle al beneficiario que me va a pagar el 25% de retroactivo, yo le pongo que me tiene que pagar al finalizar el juicio $5.000, tiene valor. Porque no es un pacto de cuota litis, es un monto específico. Ah. En vez de ponerle $5.000, ponerle 30.000 pesos, 10 millones de pesos, 5 millones de pesos. Ahora, vos tenés que, antes de que, es una especie de pagaré, porque el tipo está obligado a pagarte al finalizar eso. ¿Quién te lo va a firmar? Nadie. ¿Quién va a firmar un cheque en blanco para vos o para mí? Nadie. ¿Entendés a lo que voy? Este es el problema. El pacto de cuota litis es a futuro un monto determinado. Cuando vos el monto se lo ponés taca, taca, y le decís, me tiene que poner esta plata, la gente dice, no, ¿cómo? ¿Y si el juicio no lo gano, pasa esto? No, usted me tiene que poner al finalizar el juicio 10 millones de pesos de honorario. Y no, porque ahí tenés un convenio en donde vos pusiste el monto, no te lo van a querer firmar. ¿Qué es lo que vas a hacer vos con el pacto de cuota litis? Te lo vas a guardar. No lo vas a ejecutar. Ejecutarás la sentencia de primera instancia. En vez del 30, el 20, el 25, el 18, el 17. Siempre cuando apelás, yo siempre apelo por si acaso, siempre he tenido muy poca gente que no me ha pagado, pero siempre pido que se me regulen más honorarios. Viste que te regulan el 15, te regulan
te regulan el 15%, te regulan el 2, el 16%, solicito honorarios por bajo, apelo por honorarios por bajo y que me lo aumenten un poco más. Por si algún día alguno no me paga, yo ejecuto lo que me reguló el juez. Ahora, los trámites previsionales administrativos no se ejecutan en la Justicia Federal de la Seguridad Social. Se ejecutan en la Justicia Federal Civil. Y lo vas a tener que presentar ahí. Te lo toman, lo ejecutás, lo embargás, lo cobrás con tasa activa. Perfecto. Cuando te regulan, te La ponen tasa justicia activa. federal, civil, no en la nacional. Civil, no, Pero la perdón. federal, no, Federal, federal. No, esto justicia es federal. federal. No O sea, es comercial, nacional, porque civil no hay. Es la civil y comercial federal. es civil y comercial federal. Ujú. ¿No? Sí, sí, es justicia federal, civil y comercial. ¿O podés hacer pacto? Pacto no. No, pacto de cuota litis, no, esperen. No, yo no dije que no hagan pacto de cuota litis. Yo lo que digo es que hagan, no lo ejecuten. Sí. ¿Entienden? Son dos cosas distintas. Háganlo, guárdenlo ustedes. No, yo lo Si no guardo. pasa nada, y tu cliente te paga, vos le decís el 25%. Ahora, si tu cliente te dice no te pago, no le vayas a ejecutar el pacto, no vayas a la justicia con el escrito, bueno, lo mandás hoy por PJN, no vas a ir a presentar el pacto. No, ese guardátelo y ejecutá la que te puso el juez. Porque si vas con ese pacto de cuota litis, automáticamente te complicaste la vida vos. Es decir, no solamente no cobrás, sino que todavía podés tener una denuncia. Acuérdense lo que dicen las dos leyes. La 17040 es una ley específica para abogados previsionalistas. Entonces, hay que utilizarla. Si no la conocían, búsquenla. Van a tener la posibilidad. Cuando le digan ustedes por qué cobran esto, porque estamos autorizados. ¿Vieron? Que a veces nos dicen hasta en ANSES que no necesitamos. No, nosotros estamos autorizados para iniciar, para poder iniciar los trámites sin ningún tipo de problema. Así que no es que estamos fuera. La administración pública, nosotros podemos presentarnos. En el ámbito judicial, esto no es una obligación, porque ya nosotros nos presentamos apoderados. Otro tema, para ir terminando. Supónganse que alguno de ustedes presentó el expediente del beneficiario para jubilarse, ¿eh? Y no firmó ningún acuerdo. Ninguno. ¿Cómo demuestro que yo soy el abogado de esta persona? Con el poder ante ANSES. El poder que ustedes tienen ante ANSES acredita su trabajo profesional. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley de honorarios profesionales? La 27.423. El trabajo del abogado se reputa oneroso. Quiere decir que si el beneficiario a mí no me paga y yo me olvidé de firmarle algún convenio, lo que sea, fotocopio el expediente de ANSES, que hoy lo tenemos nosotros, porque vieron que tenemos la guardia administrativa, nosotros la tenemos directamente, lo presento en la justicia federal, civil, y acredito de que la persona no me pagó los honorarios, que me regulen lo que establece la 17040. Punto, 2 saberes me lo pagan directamente. ¿Entienden? No es tampoco tan complicado, no es un tema. Tampoco la gente termina no pagando. Hay algunos que se rebelan, entonces ahí van a tener que ponerse un poco más fuerte. Pero sepan de que para las presentaciones no hay inconveniente, estamos habilitados para ejecutar lo que se firmó o lo que no se firmó. En el caso de los juicios de reajuste, no. Tenemos que ejecutar lo que reguló el juez, siempre. Y si no, después que nos paguen lo que nosotros firmamos directamente. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, terminamos con la exposición de hoy. Bueno, trato de contestarle las preguntas que imagino que algunas deben tener, así que bueno, lo que necesiten, les voy quiero en el chat, consulta después de clase, se planteó la inconstitucionalidad de este artículo, me planteaste vos, Fernanda García San Martín, no sé qué artículo, el La ley 157. 27423, la que impedía el Sí, pacto de cuotas. Y hasta sí, ahora. sí. No. No me hicieron nunca lugar a nada, igual nunca me hicieron lugar a eso. Me dijeron que no se Porque puede también es un plantear. derecho alimentario el de los. Sí, es cierto, el derecho laboral es un derecho alimentario, lo que pasa es que está prohibido por ley.
Y al estar prohibido por la ley, nosotros no lo podemos, la justicia no lo considera de esa manera. ¿Pero por qué no lo considera de esa manera? Porque regula. Pero te regulan horarios a vos. No es que vos no lo cobrás, vos te regulan los horarios. Lo que pasa es que si vos cobrás el 30 y tenés que bajar al 18, no te gusta, pero bueno, te regulan. No es que vos decís, no cobro nada. ¿Entendés? Así que por ese lado, Ok. nunca presenten pacto de cuota libre. Sí, pero ¿y cómo Una que- pregunta, perdón. Cuando... Pará, está, Ah, Bueno, ¿quién sí, habló? a ver, pará. Estaba Mónica y ahora vamos con vos, Perdón. Fernanda. Dale. Decinos, Mónica, que Robledo. Sí, no, quería confirmar esto que habías comentado recién sobre la competencia de la justicia federal, civil y comercial para los casos de ejecución de honorarios respecto de las prácticas nuestras en ANSES. Es así, Sí, es sí, competencia sí, sí. federal. Porque a Sí, mí me sí, ha sí, sí. llegado como mediadora en provincia, yo soy mediadora en provincia de Buenos Aires, y las mediaciones en realidad son obligatorias para los juzgados civil, no federal. Y bueno, entonces por ahí puedo hacer esta prevención a los colegas. Que Nosotros no no, tenemos no. ni hay mediación, es juicio, es ejecución directa, Claro, por eso automática. mismo. Por eso, porque No, 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 es la confusión no, de la no, competencia. no, no. Porque claro, el que cree que es justicia nacional o justicia provincial, va y se presenta. No, esto no, esto es directamente ejecución. Es como un título, es un título ejecutivo, automáticamente. Está bien, muchas gracias. No, está Un bien. pagaré Fernanda. federal. Federal, todo federal. Sí, sí, Fernanda. Perdón, cuando nos regulan honorarios el 17, el 18, ¿sobre Sí. qué cobramos? Porque él cobra un retroactivo que se le hacen descuentos, se le descuenta a veces ganancias, se le descuenta obra social. ¿Es sobre el bruto que le liquidan? ¿O podemos reclamar sobre el bruto o sobre el neto que cobró la No, persona? vos reclamás sobre bruto. Perfecto. El neto Sí. no. A ver, Mm. No, yo yo a mi tengo, cliente le cobro sobre el neto, pues si no, no me lo van a no, pagar. yo también, pero el tipo Pero que le no me cobro paga más, voy sí. por el bruto. Sí, No, no, sí. yo cobro por el neto, pero el tipo Sí, que no me sí. paga voy por el No me bruto, paga, porque claro, si el por eso tipo, esa era mi ah, duda, porque es tengo más, uno o el dos juez te ahí. va a pedir que liquides vos, ¿eh? El juez te va a pedir que hagas vos la Sí, liquidación, así sí, que sí, vos me le tirás imagino. por el bruto, el Por tipo el- no se el tipo no se va a presentar, así que vos vas y después le pedís el embargo al banco. Metés el embargo al ANSES, el embargo al banco y automáticamente ahí empiezas a cobrar la plata. Pero Hasta ya un el retroactivo 20%. ya lo cobró. O sea, le pediré un embargo No, de sus saberes, no, 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 porque no. Puede ah, pasar dos cosas. O que no sí, haya cobrado el retroactivo y que vos te aceleres y pidas, es raro. de verdad, porque Comúnmente vos ahí no vas sé a ir, si lo va a pagar. no, Sí, vas a ir por el haber jubilatorio. sí. Bueno, yo una vez tuve un caso en donde le planteé al juez, como el tipo no había llegado a cobrar, le planteé que embargara el haber Para ahí, jubilatorio sí, y el retroactivo. sí. Y el juez me dijo que elija uno de los dos. Entonces yo elegí el haber, porque en un momento determinado yo digo, si sigo con el coso, capaz que no lo agarro. Pero no, vos vas a pedir el embargo del haber jubilatorio. El Mm, haber jubilatorio. Y ahí vas a cobrar hasta el 20%. Al 20%, sí. O sea que capaz que tenés 2 años, 3 años para cobrar todo tu juicio en partes. Pero bueno, Sí. es la Y otra realidad. pregunta, cambiando de tema. Con respecto, hablamos de la movilidad, pero las remuneraciones, ¿con qué índice se actualizan? ¿Con los mismos de la movilidad? Sí, Cuando se va a jubilar, se calcula primero, a ver, las 120 últimas sí, remuneraciones, se sí, aplica la ley sí. de movilidad vigente para actualizar esos. Exacto, Sí, exactamente. Y después se aplica mm. las distintas movilidades que se le va Sí, dando. sí, sí, La después sí. discusión era por qué no le mantenían el índice ese. No, no existe. Por eso ahí salió ese fallo a Rubes que termina diciendo no, pero no es un derecho adquirido. Ujú. Entonces, la ANSES ahora con qué índice de movilidad actualiza. Eso. IFBIC, Y perdón, pará, no, ya me mareé yo, pará. no. Y índice de la canasta básica. ¿Con ese las remuneraciones también actualiza? Sí, sí, sí. Mira, Hoy sabía. utiliza ese. Ujú. Bien, bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, un poquitito lo de del doctor, si recuerda, caja otorgante, que es la que Sí. determina la Ah, ¿qué norma. querías preguntar? Dale. O sea que, o sea que hay un momento que puede quedar la persona sin cobertura asistencial, porque si, por ejemplo, remite al IPS que plantea ciertos requisitos y los aportes de último periodo son por ANSES, queda
tiene que sí o sí acogerse a alguna moratoria de esta. A ver, la persona trabajó en el IPS, vamos a ponerle cuánto, 10 años, 5, ¿cuánto? Tuvo un contrato hace 2 años después está, y hace muchos años, 9 años en el municipal, afiliación al IPS. Bueno, Tiene no tiene, no llega a la edad, no llega a los años. a los años. Exacto. No. Hace todo, reciprocidad, pim pum pam, todo junto a los años. No llega a los 30. Antiguamente, hasta febrero, marzo, moratoria. No, Ahora, perfecto. Listo, no. nada. Pero ojo, ojo. La moratoria se podía aplicar para el régimen nacional. Claro. Vos no podías llevarla al IPS. Cuando salió la primer moratoria, en el año 2005, 2006, si mal no recuerdo, el IPS se la comió y Sí. les hicieron moratoria. Cuando se dieron cuenta que se estaban jubilando con moratoria, sacaron una resolución del IPS y dijeron basta de moratoria. Y los dejaron afuera toda la gente. O sea, que el que tiene años de aporte del IPS y los quiere transferir al ANSES, le Claro. conviene porque la moratoria hace baja. ¿Pero qué te dice ANSES? No, dale moratoria de una. Claro, a la gente que hasta tenía 5, 6, 8, 10 años de moratoria, perdón, De aportes. de aportes en el IPS, no se los terminaron tomando. Y le Claro. metieron moratoria al 100%, lo cual tampoco le sirvió, pero como era barata y como era menos laburo, la hicieron por ese Claro. lado. Pero Claro, porque el hoy una... IPS ahora lo que pide es servicios efectivamente prestados, o sea, Exactamente, se acabó. Bueno, pero ¿por qué lo pidió? Porque el IPS dijo, no, si yo me voy a... Porque muchas jubilaciones eran mejores en el IPS que en Nación, porque no y tenés tope, lo que tiene de no bueno tenés... el IPS, que los juicios de reajuste no existen, actualizan Pero automáticamente. ahí está, porque actualizan contra el activo. Modifica Claro. el activo modifica, perdón, el activo aumenta y aumenta automáticamente el Al pasivo. mes Claro, siguiente. entonces iba todo el mundo al IPS, claro, el IPS iba a tener 20 millones de jubilados. Entonces dijeron, no, si no hay aporte efectivo, no se lo toma. Y ahí lo borraron. Pero bueno, es un tema bastante complicado en materia por. Hoy, una persona, como vos dijiste, eh, si no hizo la cancelación de deuda previamente, hoy tiene que esperar a los 30 años. O la POAN. Lo que pasa es que vos tenés 25 años de Ah, aporte, no vas a terminar con la POAN. 27 años de aporte, vas a hacer la POAN. Me parece una pérdida de no. tiempo. Hacete monotributista, paga un poco de monotributo y llega a los 30 Sí, sí, años. Me sí. parece más coherente. Sí. Bueno, ¿Alguna otra duda que les Doctor, haya yo tengo quedado? una consulta respecto a Dale. honorarios. Sí, dale. Hoy en general casi todos cobran 3 saberes para trámites administrativos, a veces para amparo contra C4, que estaríamos por encima de esta ley. Sí, ¿El cliente, hay casos o el cliente puede hacernos la denuncia en el colegio de sí, abogados? sí, sí. Y hay casos del Colegio de Abogados de la Capital Federal que hay resoluciones desfavorables. Te suspenden, no cosas muy serias, pero, o llamados de atención. El cliente te puede denunciar, ¿sí? Porque vos, Ujú, a ver, arriba de 2 saberes es denuncia. claro. Es, Inclusive para es, amparos o cualquier otro. Lees la 17040 y vas a ver que no podés exceder los 2 saberes. Amparo, no, a ver, el amparo es judicial. El amparo va por otro lado. Yo estoy hablando de jubilaciones y pensiones, tramitación administrativa. Administrativo. La tramitación administrativa tiene esta cantidad de haberes. Si vos después decís, yo le saco un amparo, le cobro 4 haberes, es una cosa, es un híbrido que la gente comúnmente hace, Ay, cobrar por otro tipo de trabajo que no está regulado. O sea, vos le pones un monto, le pones un haber que no está regulado. Si no te lo paga, lo máximo que te va a pagar la justicia son 2 dos. haberes. perfecto, perfecto. Lo Muchas máximo. gracias. O sea, por eso, yo muchas veces le digo a todos los abogados, siempre le digo, no te tires a más de 2 haberes, porque si vos ya tenés la expectativa de cobrarlo, lo cobrás o no, alguien te lo paga. Ahora, a veces los 3 haberes no te lo van a pagar. Igual la gente paga. A ver, yo más que nada el tema de honorarios no lo digo para que ustedes ataquen al cliente, que se defiendan cuando específicamente en la parte judicial muchos de los abogados con los que yo hablo o con los que uno le da clase hacían laboral.
Y laboral, vos presentás todo en el primer escrito. Entonces, yo tengo un montón de colegas que me dijeron, che, me citaron del colegio de abogados porque presenté la ejecución de honorario. Y le digo, ¿pero qué es? ¿Materia previsional? Sí, metí el pacto de cuota litis. Como en laboral, le digo, no, no se hace así acá. Acá está prohibido el pacto de cuota litis. El laboral está permitido y se presenta en la demanda. Vos presentás demanda, liquidación y pacto de cuota litis para que ya te lo pague. Acá no es así. Entonces, yo más que nada lo hago por eso, para que ustedes no terminen a veces complicados con una cosa tan simple, ¿no? Nada más que eso. Bueno, Bueno, ¿listo? Listo. Muy listo. bien, nos vemos el Muchas gracias. próximo miércoles, no, el 16, nos vemos para la charla sobre el tema, creo que son jubilaciones y régimen previsional, específicamente trámite previsional de jubilaciones. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Perfecto. Hasta Chao, chao. luego.